Un último tipo de redes, que son las redes que están más famosas para la análisis de imágenes en general, son las redes neuronales convolucionales. Entonces, la principal diferencia es que los tipos de capas de neuronas que estábamos viendo hasta ahora son llamadas de capas densas. Son capas en que todas las conexiones entre los neuronos, entre las neuronas son posibles. Y uno de los problemas con esto, con información que tiene una correlación espacial muy grande, es que tiende al sobreajuste. Entonces yo tengo un número de neuronas muy grande, un número de parámetros para ser ajustados muy grande y con esto mi modelo tiende a sobreajustar. O que se puede hacer para evitar un poco de eso es justamente utilizar la correlación espacial una vez más. Y eso ya era muy conocido en toda la parte de análisis de imágenes, entonces se trajo eso de esta área para estos modelos convolucionales. Entonces la base de esto es que yo no voy a tener un peso, una conexión de una neurona con todas las neuronas de la próxima, sino que yo voy a establecer como una ventana, un kernel acá, y esta ventana que va a establecer los pesos. Entonces, cada neuronio va a estar relacionado a otro solo en esta ventana. Así que yo mantengo las cosas en la proximidad. Yo tengo ese componente de la proximidad espacial que me va a permitir reducir mucho el número de parámetros. O sea, yo no tengo más que ajustar. Por ejemplo, si yo tengo 5 por 5 acá y voy a crear otra capa que tiene 5 por 5, yo tengo 25 veces 25 neuronas, o que es mucho. Pero si yo tengo un kernel que es 3 por 3, entonces yo solo tengo que ajustar las 9 neuronas que están acá, o que se torna mucho más interesante y mucho más rápido para hacer computacionalmente. Entonces, la idea de las convoluciones es que yo tengo esa ventana y voy deslizando esa ventana sobre todos mis datos para crear entonces los resultados que van a nueva capa. Entonces, uh, esto es un poco más avanzado en las redes neuronales. Para datos simplemente tabulares no se usa mucho, pues no hay la necesidad. Se tiene datos con correlación espacial o temporal, entonces ya se torna un poco más común utilizarlos y especialmente se está utilizando, por ejemplo, imágenes de satélite, imágenes satelitales para diferentes procesos. Se tiene tornado muy común utilizar este tipo de herramienta, pues es muy efectivo con este tipo de datos que tiene este tipo de correlación espacial. Acá en otro ejemplo, entonces estábamos viendo con solo una capa, pero con datos espaciales, por ejemplo, de satélites, es muy común tener tres bandas, por ejemplo, que ya vimos. Entonces, si yo tengo una banda acá que es el rojo, el verde y el azul, por ejemplo, entonces, la verdad, mis kernels, mis filtros acá van a tener un peso para cada una de estas bandas, por ejemplo. O entonces se puede también compartir el mismo peso para todas esas bandas, depende de que puede ser más interesante. La principal mensaje es que eso, es que las redes neuronales convolucionales son una herramienta un poco más avanzada de redes neuronales y que en general se utiliza cuando se tiene datos que son muy correlacionados y con eso los pesos son compartidos en esta ventana y no más se necesita ajustar pesos para cada una de las neuronas de entrada. Y otro factor importante, y porque eso tiene se tornado más común, uh, no es muy nuevo, pero sí la utilización se tiene crecido de modo exponencial en los últimos 5 años, pues ahora tenemos las placas gráficas. Entonces, el procesamiento en las computadoras se queda mucho más eficiente con este tipo de hardware que tiene la capacidad de hacer muchas operaciones de multiplicación de matrices al mismo tiempo. Entonces, esto es importante. En general, las personas que trabajan más con eso tienen un equipo más dedicado solo para eso, pues se no toma mucho tiempo. Bueno, y para finalizar, los dejo acá con esas recomendaciones de lectura. Están en inglés, pero de esos libros que estaban también en el principio, había dos más, sobre la interpretación de modelos de Machine Learning. Pues especialmente para esos modelos de redes neuronales, es muy difícil
establecer, por ejemplo, que esta variable está contribuyendo de este modo con el resultado. Así que existen métodos específicos para interpretar y para no solo llamar que es una caja negra este tipo de modelos. Entonces, sí es posible entender lo que está pasando, pero exige algunos métodos muy particulares. Entonces, yo los dejo acá con los enlaces para que puedan, si les interesa, puedan buscar entender un poco más sobre eso.